Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas, para el mundo. Soy Lopero, tu anfitrión, y te doy la bienvenida a nuestro episodio número 8. Este mes nuestra cuerda floja es la conexión entre padres e hijos. Ya hemos hablado acerca de consejos puntuales para recién nacidos a 2 años en el episodio 6 y consejos puntuales para hijos de 3 a 5 años en el episodio 7. Hoy nos corresponde hablar de algunos consejos para los niños de edad primaria, es decir, 6 a 10 años. Un micro resumen. Hilos del alma son conexiones que vamos creando con cada interacción, con cada memoria y cada momento que experimentamos con nuestros hijos. Mientras más pequeños son los niños, más fácil y más variados son esos hilos que podemos crear para estar conectados de corazón a corazón. Pero mientras van creciendo, mientras ellos se van independizando, sucede que se van cortando esos hilos de conexión. Llegan a un momento en su crecimiento en que ya no quieren hacer las mismas actividades y ya no quieren que los tratemos de la misma manera, porque se consideran grandes para eso. En ese momento, ese hilo del alma es cortado. Y es en ese momento donde tenemos que ponernos las pilas para crear nuevos hilos del alma. Mi consejo para los padres es, mientras más hilos del alma logres crear durante la edad primaria, más fácil será tu comunicación con ellos cuando lleguen a la adolescencia. No es que será perfecta la interacción, pero he recibido a muchos padres en mi oficina muy preocupados tratando de crear hilos del alma en la adolescencia, hasta que sus hijos son teenagers, hasta que son adolescentes, que aunque no es imposible, representa un mayor desafío. La verdad es que en esta etapa primaria es el tiempo de oro para hacerlo. Una vez entrada la adolescencia, requerirá mayor trabajo y paciencia la construcción de los nuevos hilos del alma. Tampoco es imposible, pero será más desafiante. Así que recuerda, lo que oigas en este podcast o lo que escuches de algún pedagogo, científico, profesional, leas en algún libro especializado, no es una ley inalterable. La obra del Espíritu Santo en cada hijo e hija es única. Sin importar el desafío que enfrentes, si te refugias en el caminante de caminantes, el profesional en cuerdas flojas, te será más fácil atravesar cada cuerda floja. Así que, mis caminantes, comenzamos. Los niños primarios son mis favoritos y es un intervalo bastante amplio. Así que nuevamente quiero referirme a 2 escalones en este grupo que estamos analizando. El primer escalón, de 6 a 8 años, los describo como mis pensadores parlantes. El segundo escalón, 9 y 10 años, como mis pensadores silenciosos. El primer escalón, como les expliqué en el episodio 4, los veo como la última etapa de la niñez al 100%. De 6 a 8 años son todavía seguidores y aprendices apasionados, muy preguntones y con la energía prendida. Ya empiezan a romperse algunos hilos de la edad preescolar, ya sea porque descubren nuevas actividades o a veces por la presión de sus nuevos amigos y en otras ocasiones simplemente por el crecimiento. Pero sigue siendo fácil el encontrar nuevos hilos para conectar con ellos. En esta etapa son muy preguntones y cuestionan información que ellos ya han recibido antes. No dudarán en corregirte si das un dato incompleto o incorrecto a una historia o a un tema que ellos ya tienen conocimiento. Siguen siendo platicadores y creativos activos. No debes bajar la guardia, la energía y la atención seguirán siendo tus termómetros para saber si estás siendo un comunicador exitoso. Para hacer hilos con esta edad, simplemente observa lo que ellos disfrutan hacer. Con frecuencia, ya empieza a tener peso lo que sus demás compañeros hacen y empezarás a darte cuenta que la influencia externa empieza a superarnos a nosotros los padres. ¿Te has puesto a pensar, mientras más avanzan en la escalera educativa, ellos incrementan en el nivel escolar
y al mismo tiempo aumenta en ellos las influencias externas que no son los padres. Debes ir leyendo este aspecto para ser intencional en la construcción de hilos del alma. Recuerda que ellos siguen la influencia de aquellos que construyen hilos del alma de corazón a corazón con ellos. En el segundo escalón, ya es una transición entre la niñez y la edad de preadolescentes. Son preteens. De 9 y 10 años ya les empieza a molestar que les digan niños. Es más, en algunos casos, el desarrollo llega en estas edades. En este momento, los hace un poquito más callados, más introvertidos. Algunos ya no son tan enérgicos y ya no tienen tanta chispa ni energía. Y en el deseo de aprender ya no son tan expresivos. En algunos casos es muy frecuente que quieran quedarse frente a un dispositivo o un videojuego en lugar de salir a jugar. Esos son factores claves que deberás usar también como termómetro para tomar acción. Porque todo lo que creas y permites en esta etapa primaria se multiplicará exponencialmente en la etapa de la adolescencia. Así que pon mucha atención a lo que permites, a los límites, a aquellas cuestiones a las que eres flexible. Antes de entrar en el conocimiento seguro y las prácticas diarias del día de hoy, quiero darte un consejo que descubrí leyendo el libro Los padres que tus hijos necesitan, de Lucas Leis. En el blog escribo los datos bibliográficos del libro por si quieres conseguirlo. En la paternidad hay dos realidades. Número 1, nadie tiene mayor potencial para influenciar a tus hijos más que tú. Nadie. La voz que tus hijos más necesitan oír es tu voz. Tu influencia es poderosa y permanente y debes ponerla en acción. Tu rol es impresionar a tus hijos con el amor y la naturaleza de Dios, de manera que cuentas con una ventaja natural que viene de parte de Dios. Pero cada padre tiene un conjunto diferente de limitaciones, y es aquí donde llegamos a la segunda realidad que abrió mis ojos y me dio una nueva perspectiva. La segunda realidad es: tú no eres la única influencia que tus hijos necesitan. Tú no eres la única voz que ellos necesitan oír. Respira profundo y escucha esta realidad con calma. Tú no eres la única voz que tus hijos necesitan oír. Tarde o temprano, tus hijos buscarán las voces y consejos de otros adultos. Ellos buscarán mentores o voces a quienes puedan seguir. La propuesta del libro es impresionante y tiene muchos consejos que vale la pena explorar. Uno de esos consejos es crear una red de amigos, crear un círculo de amistades pensando en otras familias que tienen hijos contemporáneos a los tuyos, pero cuyos padres tienen un sistema de fe y de valores similares a nosotros. 1 o 2 familias serán suficientes. Es hacer un trabajo en conjunto. Es plan con maña, como dicen los colombianos. Es coordinar con los padres para reunir a los chicos, reunirlos para jugar, para ir al cine, para ir a la iglesia, para hacer paseos, etc. Y por supuesto, rotarnos en las casas o los fines de semana para compartir con otras familias, y ellos empiezan a ver el rol de otros padres, empiezan a escuchar la voz de otros adultos, que como ya dijimos, tienen convicciones y una visión de la vida similares a nosotros, o por lo menos tienen la influencia de la palabra de Dios. Eventualmente tendrás a toda esa pandilla en tu casa y será el momento para permitir que ellos se diviertan y estrechen relaciones con otros hijos. Ganas doblemente con esta idea. Primeramente, compartir y conocer a los amigos que con seguridad son influencia de tus hijos. Pero en segundo lugar, rodeas a tus hijos de otros adultos que se convertirán en una influencia, y quién sabe si no serán los primeros adultos que tus hijos considerarán para pedir un consejo en una decisión donde necesitan otra voz aparte de la voz de sus papás. Personalmente considero que es una estrategia muy efectiva si en tu caso eres un abuelito o una abuelita que está educando a sus nietos. Esta estrategia será fantástica. Personalmente también considero que si tú me estás oyendo y eres mamá soltera, papá soltero,
Esta dinámica también es fabulosa porque les permite a ellos experimentar y compartir con un círculo donde hay un papá y una mamá y pueden escuchar y aprender. De esa manera cubrimos esa posible necesidad de una figura paterna que nuestros hijos necesitan ver. Así que piensa en esto, respira profundo y manos a la obra. El conocimiento seguro de este episodio lo encontramos en la Escritura, donde dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Creo que la construcción de Hilos del Alma siempre debe estar rodeada de ternura, de esa compasión y amor que tenemos para nuestros hijos y, por supuesto, rodeada de mucha diversión y chispa y de esos momentos que los niños puedan disfrutar, reír y recordar. Quiero dejarte algunas prácticas para que puedas empezar el día de hoy a trabajar con tus niños primarios. La práctica número 1 es: conviértete en un estudiante del entorno de tus hijos. Esta práctica debes aplicarla para todas las edades sin excepción. Siempre te dará un resultado positivo. Leí en un libro el siguiente pensamiento: hoy en día, tu hijo sabe más que lo que tú y yo sabíamos cuando teníamos su edad. Y yo agrego a ese pensamiento lo siguiente: y también ellos enfrentan mayores dificultades que tú y yo enfrentamos a su edad. Lo cierto es que nuestros hijos navegan en un inmenso océano informático en la web, la cual está al alcance de un clic o un touchscreen. Y la tendencia de nosotros los padres es a pensar de la siguiente manera: sabemos lo que se siente tener su edad porque yo ya la tuve. Pero mi estimado colega, no cometamos ese error. Haz este ejercicio conmigo. Piensa un segundo en cómo eran estas 3 áreas cuando tú eras niño, cuando tú eras de edad primaria. Área número 1, piensa cómo era el concepto familiar. Área número 2, piensa cómo era la telefonía. Y número 3, piensa cómo era la identidad de género cuando tú estabas en la edad primaria. Ahora, toma esas mismas 3 áreas, pero compáralas al mundo que hoy en día enfrentan tus hijos. ¿Será un desafío en la misma dimensión? ¿O será que ahora son desafiados en mayores proporciones? El mundo moral y ético y espiritual está en estándares muchísimos más bajos que cuando tú y yo teníamos la edad de nuestros hijos. Y te tengo una noticia que seguramente la has identificado. Ese ambiente en el mundo no va a mejorar, sino la tendencia es a empeorar. Pero como dijo el Chapulín, que no panda el cúnico. Escucha lo que dice la Escritura: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es cierto que hoy nuestros hijos tienen mayores desafíos, pero hoy en día ellos tienen al Espíritu Santo como garantía de todas sus promesas. Él es su ayudador y quien puede guiarles a la salida. Recuerda que la Escritura también dice que Dios no nos da una carga mayor de la que podamos soportar, sino antes bien, con la carga viene la salida. Entonces, ¿a qué me refiero cuando te desafío a convertirte en un estudiante del entorno de tus hijos? Bien, pues necesitas observar el mundo que los rodea, la música que escuchan ellos y sus contemporáneos, los videos nuevos y populares, las series famosas entre sus amigos. Tú necesitas empaparte y conocer los youtubers que siguen, a quienes escuchan y admiran. Y si tienes niñas, es importante que sepas qué conversaciones tienen entre ellas, cuáles son las modas y las presiones que entre ellas mismas se hacen. Entre niñas esto puede llegar a ser algo muy importante en la definición de su autoestima y su personalidad, de manera que es importante que consideres este aspecto. La riqueza de hacer esto es porque con frecuencia nosotros enseñamos en la noción de la vida en la que crecimos y necesitamos ver la realidad del mundo hoy.
porque únicamente al conocer la realidad del mundo que les rodea, entonces podemos descubrir la manera en que podemos ser verdaderamente relevantes e influyentes en sus vidas. Estoy terminando de estudiar un libro que usaré un poco más adelante cuando hablemos de los electrónicos en familia, pero te voy a dar un adelanto. Y es el siguiente pensamiento. Nosotros creamos el entretenimiento, pero ahora el entretenimiento está recreándonos a nosotros. Toma unos segundos para digerir esta profunda afirmación. Nosotros creamos el entretenimiento, pero ahora el entretenimiento está recreándonos a nosotros. Hoy el mundo entero está siendo adoctrinado por los medios de entretenimiento. Es por eso que tú debes conocer el entorno y descubrir los conceptos que el entretenimiento les vende a tus hijos. La segunda práctica es usa el entorno para crear hilos relevantes. El consejo relevante es aquel que los niños pueden identificar en este momento y es claro para ellos y pueden aplicarlo en los sucesos que están viviendo el día de hoy. Pero si les hablo con confianza y con mucho respeto, a veces nosotros queremos hablarle a nuestros hijos exactamente como nos hablaron a nosotros, con el ejemplo típico de las abejitas y las flores y la polinización. Si ya les has dado acceso a dispositivos inteligentes, ellos ya tienen un banco de información que te sorprendería o nos asustaría, no sé cuál de las dos, o tal vez las dos. Lo importante es que hagas estos 3 pasos, ya cuando reúnes toda la información. Número 1, es reconocer el mensaje que el entretenimiento les está dando a tus hijos. Número 2, toma un tiempo para compararlo con tu sistema de valores, con tu ética y con tu fe. Y número 3, es entonces donde debes ser intencional en encontrar un momento enseñable para redireccionar esa información. Un momento enseñable es el que hemos estado describiendo cuando logras encauzar su energía y ganar su atención para que escuchen tu corazón. Es importante que los valores que son relevantes para nosotros sean presentados de manera clara, repetitiva y modelado con nuestro ejemplo. Recuerda, nuestros hijos no siempre nos oyen, pero siempre nos ven. Y la práctica número 3, la última práctica, es usa los hobbies o actividades favoritas de tus hijos para crear un hilo del alma y encontrar un momento enseñable. Por último, recuerda que en la construcción de los hilos del alma, lo que más importa es que sea una actividad relevante y llamativa para tus hijos. De 6 a 8 años puede ser un juego de mesa, alguna dinámica sencilla, puede ser una actividad en casa o al aire libre. Siempre y cuando estimule a tus hijos, entonces vas por buen camino. De 9 y 10 años, tal vez el juego les ofenda un poquito. Ellos ya son grandes, recuerda, ya son grandes. Aquí tal vez les estimule más una actividad menos común. Para las niñas, un manicure o una taza de té, o quién sabe si tal vez les guste más trampolines o gimnasia. Las opciones son infinitas con las niñas. Y el punto crítico será su personalidad y los gustos. Para los varones empieza una etapa en la que o es muy activo y puedes estimularlo con un buen juego de fútbol o una visita al gimnasio o sencillamente invitarlo a comer. Como yo digo, conquista la barriga y tendrás el corazón. Si pones la comida de por medio, será infalible. Los chicos y los no tan chicos caemos ante la comida. Considera estos consejos, los necesitarás. Y si los haces con frecuencia, vas a llegar al corazón de tus hijos primarios. Así que, ten presente este conocimiento y realiza estas prácticas con paciencia y con constancia. Recuerda, lento y constante se gana la carrera. Y luego, respira profundo. Mira para atrás y vas a poder decir con una gran sonrisa, pasamos la cuerda floja. Y es aquí donde llegamos al final de nuestro episodio número 8. Pero antes de despedirnos, como siempre, te dejo algunas notas importantes. Número 1, suscríbete a este podcast en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo episodio.
En segundo lugar, si este contenido te parece relevante, compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y por último, si conoces a alguien más que como tú y como yo andan atravesando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros en la próxima cuerda floja en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Hasta la próxima. Merci beaucoup.